Dicen que lo más aterrador del océano no es lo que hemos descubierto, sino aquello que nos observa desde abajo, esperando a que dejemos de creer en él. Imagina por un momento esa quietud absoluta, un silencio líquido que envuelve todo, donde la luz desaparece y el mundo se vuelve una inmensa catedral azul habitada por criaturas cuya existencia apenas comprendemos. En ese abismo, entre la frontera de la ciencia y el mito, surge una figura que ha perseguido a la humanidad desde hace milenios: la sirena. No como un dulce canto mágico, sino como un recordatorio inquietante de cuánto desconocemos del propio planeta que habitamos. Las sirenas, ese híbrido imposible entre humano y pez, son quizás uno de los símbolos más persistentes en la historia humana, y mientras más retrocedemos en las leyendas, más descubrimos que esta criatura no nació simplemente para adornar cuentos, sino para explicar miedos, pérdidas, fenómenos incomprendidos y la eterna fascinación por lo prohibido. A medida que las civilizaciones crecían junto al mar, la figura de la sirena adoptaba formas distintas, algunas bellas, otras monstruosas. Los antiguos griegos, por ejemplo, jamás las imaginaron como mujeres de cola brillante. Sus primeras sirenas eran seres mitad mujer, mitad ave, vinculadas al canto irresistible que llevaba a los marineros a su destrucción. Con el tiempo, la iconografía evolucionó, influenciada por las culturas del Mediterráneo y del cercano Oriente, hasta transformar esas aves en criaturas acuáticas. En Babilonia encontramos a Oannes, un ser mitad pez y mitad humano, que emergía del océano para enseñar conocimientos a los hombres. En la mitología asiria, Atargatis, diosa del mar, ya poseía una forma muy similar a la sirena moderna: torso humano, cola de pez. Lo fascinante es que estas historias no existen en aislamiento. Aparecen una y otra vez en diferentes puntos del planeta, como si distintas culturas estuvieran intentando describir algo que habían visto, o al menos algo que temían profundamente. Y esa pregunta, tan peligrosa como irresistible, siempre vuelve: ¿de dónde nace la idea de una criatura tan específica? ¿Es pura imaginación, o hubo encuentros reales, malinterpretados a través del miedo y la distancia? La respuesta se esconde en la historia de la exploración marítima. Durante siglos, los marineros eran los narradores oficiales de lo desconocido. Viajes interminables, noches sin luna, tormentas que borraban el horizonte. Era terreno fértil para la confusión. Muchos científicos modernos creen que los primeros relatos de sirenas pudieron surgir de avistamientos reales de animales marinos, como los manatíes o los dugongos. Estos mamíferos, vistos a través de la distorsión del agua, la bruma y la necesidad humana de encontrar formas familiares, pudieron transformarse en la imagen de una figura humana. Incluso Cristóbal Colón afirmó haber visto 3 sirenas en su camino hacia el Nuevo Mundo, aunque describió su apariencia como menos hermosa de lo que cuentan las historias. Probablemente vio manatíes, pero la interpretación misma deja un eco interesante. Incluso los exploradores más duros eran vulnerables a los mitos. Pero el mito no es simplemente un error sensorial, es un reflejo cultural. En la Edad Media, las sirenas se convirtieron en símbolos de tentación, pecado y peligro. Sus imágenes inundaron manuscritos, iglesias y esculturas, recordando a la gente el riesgo de sucumbir a lo desconocido. La sirena era la advertencia, la encarnación del deseo que arrastra, una metáfora del mar mismo. Bello, prometedor y mortal. El Renacimiento trajo consigo un cambio. Las sirenas pasaron a ser objetos de fascinación, incluso de estudio. Naturalistas europeos intentaron clasificarlas, coleccionaban restos falsos, hacían exhibiciones de sirenas disecadas que, aunque ahora sabemos que eran montajes, en su tiempo generaban auténtico terror y asombro. La ciencia trataba de darle forma a lo que la imaginación llevaba siglos construyendo. Saltamos al siglo XIX y XX, cuando la exploración marina se volvió más sistemática. A medida que la tecnología mejoraba y podíamos ver más profundamente en el océano, la figura de la sirena empezó a desvanecerse del ámbito científico, pero no desapareció del imaginario.
En su lugar, surgió una pregunta aún más inquietante. Si no existen sirenas como las describen los mitos, ¿qué otras criaturas, desconocidas para la ciencia, pueden vivir en las profundidades? Y aquí entramos a un terreno peculiar, donde el folclore y la biología moderna se rozan peligrosamente. Hoy sabemos que más del 80% del océano permanece inexplorado. Lo que habita en esos abismos sigue siendo un misterio tan vasto que cualquier afirmación categórica sobre lo que existe o no existe en ellos se convierte en un acto de soberbia humana. Cada año se descubren nuevas especies, algunas tan extrañas que parecen sacadas de un cuento fantástico. Criaturas bioluminiscentes, peces con mandíbulas imposibles, organismos que resisten presiones y oscuridad absolutas. Y es aquí donde el mito de la sirena encuentra su lugar en la ciencia moderna. No como una criatura real, sino como un símbolo de lo desconocido. Para los antropólogos, las sirenas representan el miedo a la naturaleza indomable. Para los psicólogos, el reflejo de nuestros deseos reprimidos. Para los historiadores, el eco de un pasado donde el mar era la frontera del mundo. Pero para la biología marina, las sirenas son la evidencia de que la humanidad siempre ha intentado poner rostro a aquello que no entiende. Es más fácil temer una figura humanoide que enfrentarse al vacío insondable del océano. Las sirenas, en cierto sentido, son una forma de darle narrativa al caos. Sin embargo, la modernidad no ha borrado la fascinación. Las sirenas reaparecen constantemente en la cultura popular, desde cuentos infantiles hasta películas y series. Pero incluso estos relatos recientes conservan algo primitivo. La mezcla entre belleza y peligro, entre atracción y horror. Representan lo seductor del océano, pero también su crueldad. Son espejos de nuestra propia ambigüedad, criaturas que nos obligan a enfrentar la idea de que quizás, en algún punto de la historia, no estuvimos tan solos como creemos. Y aunque hoy la ciencia pueda desarmar los mitos, no puede borrar la huella emocional que dejaron, porque la verdadera fuerza de la sirena no está en su existencia física, sino en su persistencia simbólica. Es la voz del mar, la que susurra a la humanidad que aún hay secretos que no hemos entendido. Cada barco hundido, cada desaparecido en el océano, cada sonido inexplicable registrado en las profundidades añade una línea más al misterio. No necesitamos ver una sirena para sentir su presencia. Basta con mirar el horizonte y darnos cuenta de que todo lo que está más allá de la superficie es un reino ajeno, inmenso, vivo, y no del todo comprendido. Quizás por eso el mito nunca murió, porque incluso hoy, cuando la tecnología nos permite explorar planetas enteros desde un telescopio, seguimos sin conocer la mayor parte del mundo que se encuentra bajo nuestros pies. Las sirenas se sostienen como un recordatorio de que no somos dueños del planeta, sino visitantes relativamente nuevos en un mundo donde las profundidades llevan miles de millones de años gobernando. Y en esa oscuridad eterna, la humanidad proyecta sus miedos, sus anhelos y sus monstruos. Así que la próxima vez que escuches una historia sobre sirenas, no la descartes simplemente como un cuento infantil. Mírala como un fragmento de nuestra relación más antigua y compleja, la relación con el mar. Cada mito tiene un origen, cada leyenda un propósito, y las sirenas, más que criaturas fantásticas, son el eco de un conocimiento ancestral que intenta advertirnos de algo. Quizá no existan como las imaginamos, pero representan algo mucho más profundo. La evidencia de que aún hay misterios acechando bajo la superficie, esperando a que nos atrevamos a mirar. Y cuando finalmente lo hagamos, cuando la ciencia alcance esas profundidades y revele lo que allí habita, tal vez descubramos que la verdad, como siempre, es más inquietante que la ficción.